Ahí va, ahora está mi presentación. Vale, pues entonces me presento, como decía Eva. Bueno, pues yo soy diseñadora y facilitadora de Design Thinking, este es mi currículum, pero bueno, al final lo que importa es que llevo unos años colaborando con Catedu, porque de alguna manera creo que desde el diseño, desde el ámbito del diseño, podemos ayudaros a los docentes para mejorar el trabajo en equipo y tener herramientas para poder, pues por ejemplo, llevar un proyecto STEAM al aula. Y por eso estoy un poco aquí, porque llevo tiempo colaborando con Catedu en la elaboración de unas herramientas, en colaboración con otra diseñadora, con Paloma de la Cruz, y en el empeño que tenemos de que poco a poco en Aragón se vayan haciendo proyectos STEAM en los centros educativos. Entonces, ahora un poco os contaré lo que hemos ido haciendo y lo que os ofrecemos en este curso para que vosotros, cada equipo, pueda diseñar su proyecto. Los objetivos, a eso venía. Los objetivos de este curso, realmente los importantes son los azules, pero los que están en negro me parece que también estaría bien que los consiguiéramos, ya que estamos aquí todos trabajando en equipo. Primero, conocer los principios y la metodología de Design Thinking, porque al final el proceso que vamos a llevar estos días al hacer este proyecto va a ser el proceso de diseño. Es decir, vamos a ir elaborando un proyecto entre todos, un proyecto STEAM, utilizando la lógica o la manera de trabajar de los diseñadores. Pues en vez de diseñar una mesa o diseñar un catálogo, lo que vamos a hacer es diseñar un proyecto para llevar al aula. Lo que vamos a hacer también es utilizar las herramientas de trabajo en equipo STEAM Lab Aragón, que son esas herramientas que os he dicho que había definido junto con otra compañera, que son las herramientas que nos van a ayudar a ir tomando decisiones, a de alguna manera recoger todos los puntos de vista, recoger todas las voces y también ir construyendo entre todos el proyecto desde algo más abstracto a lo que es ya en detalle un proyecto definido para llevar al aula. Lo que queremos es que acabéis diseñando un proyecto STEAM después de estas sesiones y que lo podáis llevar. Es decir, que al final este proyecto esté tan claro, tan definido, tan trabajado, que podáis, pues, al trimestre que viene o al curso que viene, poder llevarlo al aula. Ese es nuestro objetivo principal. Voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el diseño, porque creo que es importante un poco entender por qué de estas herramientas y de dónde salen y por qué tienen esta forma y por qué las hemos planteado así. Simplemente introducir que el diseño es una disciplina, eso es lo que la mayoría de las personas conocemos, el diseño como disciplina, pero también el diseño es una metodología y es incluso un enfoque, una manera de mirar los retos, las dificultades, los problemas. Que es una disciplina lo tenemos claro porque conocemos un montón de disciplinas de diseño, el diseño de producto, gráfico, de interiores, de moda. Pues este es el trabajo que hacen los especialistas en diseño, que se han formado en diseño y que trabajan pues, en empresas, en el ámbito público, donde sea. Luego está el planteamiento de diseño como metodología, es decir, se puede traducir la metodología que utilizan estos especialistas en sus disciplinas en una metodología asequible para cualquier profesional o cualquier persona que quiera resolver en equipo un reto, es decir, planteamos un objetivo y lo resolvemos en equipo y podemos utilizar la metodología de diseño, aunque no seamos diseñadores. En ese sentido hay como distintos niveles de aplicación de la metodología de diseño, lo que es aplicar el proceso o lo que es la metodología de Design Thinking, que lo que hace ya es plantear que al final en el equipo somos capaces de plantear un prototipo, es decir, una prueba de lo que queremos llevar a cabo y testearla, y lo que es la co-creación, que es un poco lo que vamos a hacer también en este taller, y es que entre todos vamos a acabar creando un proyecto. Este esquema que os he puesto en la foto, este esquema de colores, simboliza las fases de diseño de esta metodología de Design Thinking. Tiene 4 fases y ahora las iremos viendo conforme os vaya explicando las herramientas, porque las herramientas están inspiradas en esta metodología. Y el último paso, cuando hablamos de diseño, es el diseño como cultura. Es esa mirada que os decía, o ese enfoque de cómo cuando vemos la realidad sabemos cómo podemos solucionar o cómo podemos abordar retos en equipo y con una mirada posibilista. Ese es un poco el planteamiento del diseño. Sobre todo, que la persona está en el centro. Eso es algo que nos importa mucho. Como docentes, cuando diseñamos algo para llevar al aula, tenemos que tener en mente como usuario principal, como persona usuaria principal a nuestro propio alumnado. Pero también, como no, puede ser que tengamos en cuenta a otros profesores o incluso a parte de la comunidad educativa.
El trabajo en equipo es algo realmente fundamental. Es muy difícil llevar al aula un proyecto, y más si es STEAM, que estamos hablando de un proyecto en el que va a haber digamos, el punto de vista de distintas disciplinas y de distintas asignaturas siendo una sola persona. El trabajo en equipo favorece mucho la innovación, favorece mucho la búsqueda de soluciones y el llevar cosas a la realidad. Las dinámicas que vais a ver son dinámicas ágiles. Nosotros desde el diseño no trabajamos en base a informes o en base a reuniones muy largas ni a debates, sino trabajamos haciendo. Es decir, vamos haciendo, vamos probando y vamos cambiando. Si alguien tiene una idea, más que estar más de una hora discutiendo si esa idea es buena o mala, lo que hacemos es hacer una pequeña prueba y testearla y ver si tiene sentido seguir por ahí o no seguir. Es un poco nuestra filosofía. Por eso os decía lo de probar y evolucionar, que es el siguiente de las palabras que hay allí, ¿no? Vamos probando y vamos evolucionando. Para nosotros no hay nada que esté acabado. El proyecto que vais a diseñar aquí, probablemente al siguiente año lo rediseñaríamos, lo mejoraríamos, porque seguramente vais a detectar áreas de mejora. Esa es la mirada del diseño. Y la cooperación, ¿no? El que estamos siempre pensando en el contexto en el que estamos, pues en el barrio, en la ciudad, un poco teniendo una mirada holística de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿vale? No solamente una mirada técnica o una mirada desde una perspectiva, sino una mirada holística. Dicho esto, mi definición... Elena, sí. ¿te importa mover un poco tu portátil, que lo tienes como justo en la espalda, y ponértelo un poco más delante para que te oigamos mejor, te entendamos mejor? Como más delante de la boca cuando hables, porque como te pones de espaldas... Vale, perdón, es que claro, también me da cosa no mirar a la gente de aquí. ¿Sabes? Porque claro, yo a los de allí no los estoy viendo. De todas formas, Eva, está el streaming funcionando. Podéis probar si queréis qué es lo que mejor se ve. Quizá para la parte en la que ya no haya diapositivas, ¿vale? ¿Ahora me oís bien? Perfecto. Vale, venga, pues seguimos. Estaba comentando que después de esta pequeña introducción que os he hecho sobre el diseño, que simplemente es la metodología con la que vamos a trabajar en las herramientas, pues mi definición de diseño, para que veáis que es una cosa muy abierta y muy holística y que podemos sentirnos identificados cualquiera de nosotros, es que diseñamos cuando detectamos áreas de mejora. Estamos detectando como profesores estáis constantemente detectando áreas de mejora. Aportamos alternativas a eso que estamos haciendo, pero integrando el ingenio colectivo, es decir, no solamente nuestras propias ideas, sino las ideas de todo nuestro contexto, y creamos nuestra realidad, es decir, vamos modificando aquello en lo que estamos trabajando o en lo que estamos viviendo. Dicho esto, la definición de Design Thinking, que es en lo que se basan las herramientas, es que es una metodología que recoge la forma de pensar de los diseñadores, que ya os lo he dicho, y las herramientas que utilizan, y es un proceso de trabajo en equipo. Pero para que veáis ya ejemplos, pues ¿en qué se aplica esta forma de ver las cosas? Pues se puede aplicar en muchísimos contextos, muchísimos ámbitos y con muchísimos objetivos. Por ejemplo, pues se puede aplicar Design Thinking cuando estamos diseñando un proceso de participación ciudadana y estamos haciendo posible que las personas puedan transmitir su punto de vista, incluso plantear alternativas a cuestiones que les importan o que les afectan. O cuando estamos mejorando un servicio público, podemos analizar el servicio público, detectar áreas de mejora y plantear soluciones, integrando a los actores que intervienen en ese servicio. O podemos plantear un reto social, como esta imagen de aquí que es de Ivana. Podemos plantear que la metodología de diseño sirva para que unas mujeres de un colectivo puedan plantear cómo diseñar pues productos que hacen ellas mismas con costura. Es decir, realmente es una metodología aplicable casi a cualquier reto y casi a cualquier dificultad. Y digo a casi porque me da cosa decir que a todo, pero yo realmente pienso que a todo. Es importante entender los principios, porque vamos a utilizar ahora esta metodología aquí. Entonces, fijaros cuáles son los principios. Pues que está centrado en las necesidades de las personas. Cuando vayamos a tomar una decisión respecto a este proyecto STEAM, tenemos que estar constantemente reflexionando sobre si esto que estamos planteando cubre las necesidades de nuestro alumnado, de nosotros mismos, del centro educativo, etc. Es una metodología que se trabaja en equipos multidisciplinares, por eso encaja tan bien en un proyecto STEAM, porque realmente sois profesores de distintas disciplinas, con distintas miradas, distintas visiones que se van a complementar muy bien.
Potencia la creatividad y la visualización. Ya vais a ver que enseguida vamos a visualizar las ideas, vamos a jugar con ellas y no solamente va a ser algo abstracto que esté en nuestras cabezas, sino que enseguida las vamos a tocar y las vamos a ver. Y está orientado a la acción, es decir, es ilógico hacer un proceso de estos solo por hacerlo, si no llevamos este proyecto, por ejemplo, al aula. Nuestro objetivo es llevarlo al aula, siempre estamos orientados a la acción. ¿Y en educación qué ocurre? Pues que en educación esta forma de trabajar se le puede ofrecer a los discentes, es decir, puede ser la forma en que trabajes por proyectos en tu centro educativo. Por ejemplo, si haces un aprendizaje servicio o si planteas un aprendizaje basado en retos, tiene mucho que ver. Es una metodología que puedes poner en marcha en el aula con tu alumnado. Como por ejemplo se ve aquí, en este caso, estos alumnos están haciendo un taller en el que están diseñando con esta metodología. Y por ejemplo hay un ejemplo de un proyecto que se hizo en el centro en el Pablo Serrano con tecnología y dibujo, que era un proyecto STEAM y además era un proyecto en el que se estaba utilizando la metodología de diseño como metodología para que los propios discentes fueran generando soluciones. Por ejemplo, en este caso había unos conocimientos de tecnología, había unos conocimientos de educación plástica que se estaban poniendo en práctica y además había otros temas que se estaban trabajando que realmente es como una especie de ciencia aplicada, que era cómo podemos todas estas soluciones al final acabarlas tangibilizando en un producto que estamos diseñando, ¿no? Y bueno, pues un montón de habilidades y competencias que se trabajaron. Mi objetivo hoy no es hablaros de casos, porque hoy tenemos que trabajar nosotros, pero que sepáis que esta metodología puede funcionar bastante bien en el aula. Bueno, estas son actividades, todas enfocadas con esta metodología, es decir, siguiendo estas 4 fases que os comentaba. Que sepáis que si alguno está interesado en conocer más sobre Design Thinking, hay un curso de CATEDU que es Design Thinking en Educación, es un curso online. Si alguien quisiera, oye, pues quiero conocer esta metodología como otra herramienta, mi cinturón de herramientas para poder aportar en el aula, pues que sepáis que hay un curso, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que yo quiero decir de Design Thinking para discentes. Y ahora os comento para docentes. Fijaros, lo mismo que aportamos al alumnado en el aula para que puedan diseñar, nos lo podemos aplicar a nosotros mismos, que a veces es algo que nos cuesta mucho. Vemos muy claro que el alumnado trabaje por proyectos, pero nosotros no trabajamos por proyectos pues porque no hay tiempo, porque no tenemos costumbre, etcétera, ¿no? Pues sería cómo podemos aplicar esta metodología para nosotros. ¿Para qué? Pues para diseñar procesos, proyectos, material didáctico, para diseñar proyectos STEAM, etcétera. Y por ejemplo aquí hay un equipo de personas que están diseñando, planteando, en base a esta metodología, pues están diseñando un espacio maker en un centro educativo. Bueno, pues esto fue una actividad que realizamos hace unos años que se llamó STEAM Jam, en la que sobre todo profesorado, pero también hubo algún alumnado que se integró, planteó soluciones a retos que había en los centros en relación con STEAM o con la práctica de proyectos STEAM. Y ellos lo que hicieron fue realmente utilizar esta metodología para acabar planteando un proyecto. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la Escuela Superior de Diseño de Aragón hace poco hicimos un proyecto y aquí simplemente quiero que veáis cómo el propio alumnado es el que está utilizando las herramientas de diseño para poder plantear un proyecto STEAM en su centro, pues integrando distintas disciplinas, distintas miradas para dar respuesta a un reto que era un encargo que venía de fuera. ¿Vale? Y entonces, digamos que el encargo había que abordarlo desde distintas perspectivas, desde la perspectiva del diseño gráfico, desde el diseño industrial, desde la de los materiales, y todos ellos hicieron el proyecto conjuntamente para llevarlo al aula y que el alumnado lo viera como un proyecto conjunto. Y aquí lo que están haciendo es utilizar las herramientas que vais a utilizar vosotros hoy para poder llegar a definir ese proyecto. Y esto es lo último que comento de Design Thinking, que además yo creo que es lo que más le gusta a Israel de este tema, y es el tema de divergente y convergente, que siempre me dice que es lo que más le gusta. Fijaros que lo interesante de esta metodología, desde mi punto de vista, es que tiene unas fases en las que abrimos mucho el foco y otras en las que lo centramos mucho. En la primera fase, que es la investigación, abrimos muchísimo el foco. En la siguiente fase, que es cuando definimos el reto, lo cerramos. Volvemos a abrir cuando generamos ideas y volvemos a cerrar cuando hacemos prototipos y los probamos. Entonces es muy interesante porque hacemos que nuestro alumnado y nosotros mismos seamos capaces de estar constantemente sintetizando, analizando, llegando a consenso, llegando a soluciones. Y lo que lo diferencia de otras metodologías que utilizaréis, por ejemplo, en proyectos, es que no pasamos directamente del problema a las ideas,
sino que las ideas vienen después, cuando hemos analizado y hemos llegado a objetivos o retos. Es como otro punto de vista que una vez que te metes le ves su interés. Y ahora ya vamos a las herramientas que vais a utilizar, ¿vale? Que estas son las herramientas STEAMLab. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas que tenéis fotocopiadas? Pues el objetivo que tienen, y así las creamos, fue para diseñar el proyecto en equipo, para poder presentar a algún aliado o algún otro compañero el proyecto que estás pensando en hacer y que se sume. Por eso tiene algunas herramientas que son de presentación. También para organizar, es decir, no solamente vamos a decir, vamos a hacer esto, sino vale, pero vamos a hacer esto ¿cómo? ¿En qué sesiones? ¿Con qué material? ¿En qué espacios? ¿Quién es responsable de cada sesión? ¿Cómo lo organizamos? Para implantar, es decir, que nos ayude a implantar el proyecto y también para de alguna manera ir mejorándolo. Y por eso, por ejemplo, hay una herramienta que es de valoración final en la que detectamos qué ha pasado y cómo podemos mejorarlo la próxima vez, ¿vale? Entonces, un poco ese es el objetivo con el que nos hicimos las herramientas, no solo para llegar a plantear una idea, sino para intentar llegar al máximo detalle y poder llevarlo al aula. Vale. Estas son las fases y cómo planteamos las herramientas en base a las fases, y de hecho nos pasamos de lo que es Design Thinking, porque realmente estamos haciendo herramientas que ya están llegando a la implantación. La implementación de algo no forma parte de Design Thinking. Normalmente Design Thinking llegas a esa idea prototipada y testeada, pero no es aún real, no la has llevado realmente al aula. En este caso nosotros lo que quisimos es que con las herramientas llegáramos a la implementación de la idea. Por eso herramientas de organización, herramientas en las que se define cada una de las sesiones y la herramienta de valoración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Algo en Huesca o por aquí, por ahí va bien? ¿Eva? Debe de ir bien. Vamos a seguir. Estoy Elena, que estaba en otra parte de la vida. No, por si teníais alguna duda, alguna cosa de lo que comentar, pues lo he hecho muy rápido, pero es que realmente no es el objetivo de esta sesión, simplemente era como tener un marco, nada más. Por ahora no hay preguntas. Genial, gracias, pues seguimos. Vale, entonces vamos a empezar ya a trabajar, pero primero algunos avisos, ¿vale? Que he pensado que era importante decir, que no sé si os han dicho o no. Para el próximo día traer los contenidos de las asignaturas que queramos integrar en el proyecto. Porque como queremos plantearlo en detalle, es importante que ya tengamos en cuenta qué contenidos de cada asignatura integraríamos en el proyecto. Entonces, traeros ya unas fotocopias o en el móvil o lo que sea para poder volcarlo en el proyecto, ¿vale? Volcar todos los contenidos de cada una de las asignaturas en el proyecto. Y segundo, si podéis, si no habéis visto vídeos de Digna Couso y de otros ponentes que tiene Catedu, que tiene que ver con STEAM y que son muy interesantes, estaría muy bien que los vierais para el próximo día. Os los enviarán los asesores para que los podáis ver, porque os ayudarán también un poco a focalizar en STEAM, ¿vale? Este curso ya lo he hecho en Teruel, que lo sepáis. Hace poco lo hice en Teruel, ¿vale? Entonces, ya sé que las preguntas sobre todo que tenéis es diferenciar un proyecto STEAM de un proyecto transversal que no sea STEAM. Hay veces que hay dificultad. Entonces, yo voy a intentar hacer énfasis en eso para que veáis la diferencia, pero el visionado de esos vídeos os ayudará también a detectarlo, ¿vale? Vale. Para empezar, ¿cuándo es un proyecto denominado proyecto STEAM, ¿vale? Y seguramente vais a ir descubriendo que hay muchas cosas que hacen que un proyecto sea STEAM, pero sobre todo las más básicas, según Silvia y según yo misma, después de estar un tiempo trabajando, es que el proyecto STEAM plantea una pregunta de investigación, pero no una pregunta de investigación que puede abordar solo una disciplina, sino que para responder a esa pregunta de investigación es necesario trabajar de diferentes miradas o diferentes disciplinas. Si la pregunta de investigación la puede solucionar solo la matemática, no tendría por qué ser un proyecto STEAM. O si la pregunta de investigación la puede responder solo historia, pues en principio ya está, es un proyecto de historia. Tienen que ser preguntas que tengan que responder distintas disciplinas conjuntamente, que estén involucradas distintas disciplinas. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el alumnado en estos proyectos STEAM? Observar, deducir, formular hipótesis, probar, medir, realizar experimentos, prototipar, comprobar, que son acciones ligadas a la ciencia, a la investigación, que no tiene por qué ser a la ciencia solo a las ciencias naturales o solo a las ciencias sociales. Cuando hablamos de la ciencia nos referimos a la ciencia desde un punto de vista muy abierto, porque hay muchas ciencias, ¿vale? Pero es un planteamiento desde la ciencia, ¿vale?
STEAM tiene varias letras y entiendo que ya sabéis lo que significa cada una de ellas, y también hay un debate sobre qué es lo que significa la A y el peso de la A, que si la A son las humanidades, que si la A es arte, que si la A es creatividad. Yo creo que el objetivo de esta sesión no es tanto debatir sobre estas cuestiones, porque probablemente podríamos encontrar autores que no piensan exactamente lo mismo, sino como encontrar un marco común que nos satisfaga a todos para trabajar. Entonces, para mí, el principio sería esta diapositiva. Es como lo mínimo, el mínimo que podemos pedirle a un proyecto STEAM. ¿Vale? ¿Algo que comentar? Vale. Y ahora ya vamos a empezar con esas herramientas para que, ahora os las voy a explicar y vais a empezar a trabajarlas, ¿vale? Ahora ya. La primera fase, que es la que os decía de investigar, me gusta aún más definirla como empatizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta fase? Pues trabajamos en un contexto que es el de nuestro centro educativo y tenemos que plantear las necesidades de las personas. Y también nos tenemos que plantear cuál es nuestro enfoque STEAM, o sea, desde dónde estamos trabajando el STEAM. Lo estamos trabajando desde unas necesidades de nuestro alumnado. Y según sean esas necesidades de aprendizaje, relacionales, experimentales, experienciales, plantearemos un enfoque STEAM u otro enfoque STEAM, ¿vale? Es como nuestra primera pregunta. Y para eso tenemos esta ficha, ¿vale? Que es la primera ficha para plantear el proyecto. Es una ficha en la que vamos a reflexionar sobre para qué personas vamos a trabajar, es decir, para qué alumnado, de qué nivel, los de quinto, los de sexto, los de segundo de la ESO, los de tercero, quiénes van a ser nuestros usuarios principales, qué recursos vamos a tener para hacer este proyecto. Vamos a tener recursos de espacio, recursos materiales para a lo mejor fabricar o construir o investigar, y qué posible duración le vemos. Probablemente si es nuestro primer proyecto STEAM, no deberíamos ser demasiado ambiciosos, y eso os lo digo después de mi experiencia en varios cursos de estos, porque si hacemos algo muy largo, es muy costoso definir algo muy largo. Entonces, probablemente si vamos a tener una primera experiencia de STEAM, estaría bien que fuera algo bastante controlable en el tiempo y que pudiéramos probarlo y pudiéramos ir mejorándolo. No a lo mejor una cosa que sea muy grande de muchas semanas y que nos cueste mucho trabajarla y luego casi no tengamos ni tiempo de evaluarla, ¿vale? Es un poco el punto de vista que yo os planteo. El enfoque STEAM, desde el punto de vista de Digna Couso, que es una de las personas que más sabe de este tema, ella plantea que el proyecto STEAM lo puedes hacer trabajando. A ver, esto me funciona. Ay, es que no sé dónde estoy. Ay, estoy aquí. Vale, es que no lo veía bien. El proyecto STEAM lo podemos plantear, por ejemplo, desde un enfoque de valores, pues como por ejemplo es la sostenibilidad. O sea, podemos plantear, vamos a hacer un proyecto STEAM y ya veremos qué pregunta de investigación hacemos, pero sobre todo lo que tenemos muy claro es que queremos trabajar el valor de la sostenibilidad. Eso es un enfoque. Pero otro enfoque puede ser relacionado con por ejemplo, con la inclusión, la equidad, con la perspectiva de género. Podría ser que alguien se planteara ese enfoque. O por el enfoque más de profesionalidad, es decir, de que el alumnado pueda empoderarse y sentirse que es capaz de abordar algunos retos y emular cómo trabaja un profesional de esas disciplinas. O podemos hacerlo desde un punto de vista más de comunidad o social. Hay como distintos enfoques. Eso cada grupo tiene que ver desde dónde quiere trabajar el proyecto STEAM. Y la parte de abajo tiene que ver con necesidades. Y es lo que os decía antes. ¿Qué necesidades tienen nuestro alumnado a nivel de ciencia, de experiencia, relacionales, de aprendizaje? Y con todo esto, que son las reflexiones previas, vamos a plantear un reto, que es el siguiente paso. Voy a pasar de diapositiva porque realmente es la misma ficha, pero que la he dividido en dos, ¿vale? Porque una vez que tenemos este análisis hecho, ya vamos a definir nuestro reto. Es como que después de haber hecho esta reflexión, decidimos hacia dónde queremos ir, aunque no sabemos aún cómo lo vamos a hacer. Y es el tema del reto. Ahí va, que os he puesto un ejemplo. Bueno, tampoco pasa nada, luego lo vemos. Que luego lo vemos. Pero simplemente quiero contaros el reto sin que veáis el ejemplo. El reto, nosotros siempre lo planteamos con una pregunta. Un reto nunca puede ser una respuesta, ni una idea. Un reto es algo que queremos conseguir y no sabemos cómo. Por eso siempre empezamos con el cómo podríamos. ¿Cómo podríamos? Y entonces lo que hacemos es una síntesis de todo esto que hemos visto aquí, de lo que hemos elegido, del enfoque, y lo planteamos como una pregunta. Y ahora sí que os voy a enseñar el ejemplo, ¿vale? En este caso, se ha pensado en un proyecto que puede ser para alumnos de quinto o de sexto, con una serie de recursos, una duración de un mes.
Se han planteado distintos enfoques, pues lo podemos enfocar desde el punto de vista de sostenibilidad o de salud y bienestar, o respecto a las profesiones científico-tecnológicas, sin sesgo de género. Hay distintos enfoques y al final ese equipo lo que hace es decidir de todo ello con qué me quedo y plantean el reto. Y el reto en este caso es cómo podríamos hacer un proyecto para desarrollar la actividad científica en nuestro alumnado y hacerles conscientes del impacto en sus vidas y cómo nos ayuda en lo personal a tomar decisiones que afectan a nuestra salud. ¿Vale? Este sería el reto. No sabemos aún cuál va a ser la pregunta de investigación, no sabemos aún en qué va a consistir el proyecto, pero sabemos que lo que queremos ir es hacia desarrollar esa actividad científica, que se den cuenta del impacto que tiene en sus vidas y de cómo todas las decisiones que tomamos en ese sentido afectan a nuestra salud. Es lo que en este equipo se ha pensado que es prioritario y ese es el reto, ¿vale? Deciros que este ejemplo se lo ha currado Silvia, ¿vale? Yo no me lo he currado. Se lo ha currado Silvia Coscolín, que es asesora de CATEDU. No, pero es un ejemplo que está publicado en un libro, está validado, está aprobado con el alumnado, está hecho, ¿vale? Lo único que he hecho yo es la adaptación a nuestras herramientas. Sí. Es un proyecto que está aprobado, por eso lo hemos puesto aquí, para que tengáis un ejemplo real y validado. Eso es. Por si acaso no lo habéis oído, Silvia está diciendo que este ejemplo que vamos a poner en el curso es un ejemplo real que se ha llevado al aula, que está validado y que ella lo que ha hecho es integrar unas herramientas para que entendáis cómo se puede ir construyendo un proyecto STEAM, ¿vale? Pero ya eso también es un trabajo interesante, el que ha hecho. Vale, ¿alguna duda respecto a esta herramienta? Es la primera que vamos a hacer, así que ahora ya en los equipos cogemos herramienta número 1 y nos ponemos a pensar en a quién le iría dirigido este proyecto, desde qué enfoque podríamos plantearlo, qué necesidades tiene nuestro alumnado, recursos, duración, y conseguimos hacer esta pregunta de reto, ¿vale? Y en cuanto lo tengáis, unos 20 minutos volvemos a hablar, ¿de acuerdo? Así que venga, poneros las pilas, un poco de ánimo, por favor, ánimo. Esta ficha la tenemos, ¿vale? Una cosa interesante, han preguntado desde Huesca, que por qué no se redacta directamente el reto, ¿vale? Directamente pues ponemos un reto y ya está. Entonces yo lo que les he dicho que en ese caso, pues probablemente lo primero que se nos ocurriría, a lo mejor, pues eso lo plantearíamos o alguien del equipo plantearía algo, pero esto nos permite como ver distintos caminos. Es decir, nos abre más un poco el foco. Acordaros que hemos dicho que estábamos como en una fase de investigación. Entonces nuestra pequeña investigación es este previo. Es decir, vamos a abrir un poco el foco, vamos a entender qué necesidades hay, vamos a entender desde qué punto de vista podemos trabajar y lo cerramos en el reto. Entonces, creo que es más rico así y que seguramente os han podido salir varios retos en los equipos, no solamente uno, y al final habéis decidido uno. Creo que es así más rico. Y un poco es lo que ellos contestaban, que sí, que consideraban que al final eso es lo que aportaba. Os lo digo por compartir lo que va saliendo. Sí, perdona, lo que pasa es que el reto queda tan sumamente amplio que esto de que ya que vamos cerrando, pero no hemos cerrado absolutamente nada. Sí, que hemos cerrado, porque tenías varios enfoques, ¿no? No sé si me oís bien. Tenías varios enfoques, varias necesidades y has elegido o seleccionado. Y ahora estamos cerrando. Aún no hemos cerrado, pero estamos cerrando. Un reto es un cierre, comparado con lo anterior, que era información suelta. Ahora ya la tenemos centrada hacia dónde queremos ir. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a volver a abrir, porque fijaros, os voy a explicar lo que es la siguiente fase, que sería la de ideación, la de generar ideas. Ya sabemos cuál es nuestro objetivo y ahora vamos a ver cómo podríamos conseguirlo, qué ideas tenemos, cómo lo conseguimos hacer. Y para eso tenemos esta ficha que es la de ideación. Es un brainstorming, una lluvia de ideas de toda la vida, pero que lo que hemos hecho es generar unas categorías, porque creemos que normalmente cuando hacemos un brainstorming, una lluvia de ideas, luego invertimos muchísimo tiempo en clasificarlas. Es decir, tenemos un mogollón de posits y tenemos que ver con cuáles nos quedamos. Entonces lo que planteamos en esta herramienta es que es una lluvia de ideas, pero con categorías predefinidas. Es decir, que tenéis que decidir qué es lo que queréis abordar. Entonces aquí lo que nosotros ponemos en la parte de arriba son algunas de las cosas que plantearíamos en categorías. Pues qué objetivos podemos tener, asignaturas, qué disciplinas STEAM, qué posibles metodologías o enfoques, qué recursos, qué agentes, ahí es donde venía a lo mejor lo que tú decías, qué agentes podrían colaborar con nosotros internos y externos. Y lo que sí que hemos planteado han sido 3 columnas que creemos que sí o sí hay que tener, que son las últimas, que es pensar en la evaluación,
pensar en la integración de habilidades del siglo XXI y las preguntas de investigación que se nos ocurran. Entonces, pensar que el objetivo de esta herramienta es que en cada columna pongamos no solo un POSIT, sino 3, 4, 5, todos los que se nos ocurren. Todas las opciones, por ejemplo, de posibles asignaturas que se podrían sumar al proyecto, que al final a lo mejor decidimos hacerlo solo de 2, pero podría ser de 4. Entonces ponemos los 2 POSITs, la opción de que sean 2 asignaturas o la opción de que sean 4. Lo vamos a ver en el ejemplo, que lo vais a ver muy bien. Por ejemplo, en el proyecto que ha reflejado aquí Silvia, asignaturas, pues se plantea qué asignaturas pueden ser. Pues podría ser ciencias de la naturaleza, o podría ser ciencias de la naturaleza y matemáticas, o podría ser ciencias de la naturaleza, matemáticas y educación plástica, porque podríamos abordarlo así, desde todas esas posibilidades. ¿Qué objetivos? Pues aquí ha planteado una serie de objetivos. ¿Qué metodología? Pues una investigación guiada, o la indagación guiada más diseño, o una indagación abierta, distintas metodologías con las que podemos abordar este proyecto. ¿Qué criterios podemos plantear de evaluación? Pues podemos realizar experimentos y evaluarlos, construcción de explicaciones científicas, podemos crear prototipos, pruebas, construir cosas, y todo eso sería lo que evaluaríamos. ¿Qué disciplinas STEAM puede haber? Porque no es lo mismo asignatura que disciplina. ¿Qué disciplinas STEAM podría haber? Pues podría ser solamente que estuviera ciencia, tecnología y matemáticas, y podríamos abordar estas cosas. O podría ser que estuviera ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, o ingeniería, o sea, todas, ¿vale? La STEAM completo. ¿Qué habilidades del siglo XXI creemos que serían interesantes de trabajar? El pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas, lo que son las 4 Cs y esas cosas que seguramente habéis oído hablar de ellas. ¿Y qué preguntas se nos ocurren que podrían ser preguntas investigables en relación con el reto que hemos planteado? Pues aquí plantea 2. Plantea cómo diseñar un prototipo de iluminación para el aula, esa sería la pregunta de investigación, o cómo diseñar un prototipo de iluminación para mi sala de estudio. Al final ha considerado que el contexto más interesante era tu propia sala de estudio, porque el alumnado se iba a sentir más identificado y estaba más en su contexto, y ha decidido esa pregunta de investigación. ¿Cómo diseñar un prototipo de iluminación para mi sala de estudio? Recordemos cuál era el reto, que yo creo que es interesante. ¿Cómo podríamos hacer un proyecto para desarrollar la actividad científica en nuestro alumnado y hacerles conscientes del impacto en sus vidas y cómo nos ayuda en lo personal a tomar decisiones que afectan a nuestra salud? Y al final, el plantear un prototipo de iluminación está dando respuesta a todas esas cuestiones, porque estamos hablando de un problema que se resuelve con la ciencia, que se resuelve con la ingeniería, que se resuelve con la tecnología y que afecta a nuestra vida, afecta a nuestra salud visual, afecta a nuestra postura probablemente, etc. ¿Vale? Y entonces lo que pasa aquí es que llega un momento que hay que seleccionar. Entonces, imaginaros que unimos puntos y si de cada columna vemos que hay 2, 3 cosas que nos parecen interesantes, podemos generar como líneas de proyectos. Y entonces, al final, elegir una. Aquí no está, pero imaginaros que decidimos que el objetivo principal es el 1, con que lo vamos a evaluar realizando experimentos, que las disciplinas van a ser la de STEM sin la A y que vamos a potenciar la comunicación. Es decir, podemos ir como generando una línea de decisiones que nos lleve a un concepto de proyecto. Aún no tenemos el proyecto totalmente ligado, pero realmente tenemos distintas preguntas de investigación. Al final la clave es que tengáis distintas preguntas de investigación y que las ligáis a distintas posibilidades de cómo puede hacerse ese proyecto. ¿Vale? Porque después lo que vamos a hacer es analizar esas posibles posibilidades para elegir una. ¿Vale? Pero ahora realmente ya estamos definiendo las posibilidades del cómo podemos abordar este reto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta respecto a esta herramienta? Esta la veremos luego. ¿Esos cuadrados amarillos son lo que seleccionas finalmente? Sí, sí. Aquí hay muchos elegidos, pero imagínate que en vez de hacer rombos, pues hiciéramos, cuando por ejemplo seleccionamos uno solo de una columna, ponemos un rombo, pero si elegimos 2, pues ponemos un rombo y un cuadrado. Y luego vamos como uniendo. Sí, son como que los señalas como elegidos, como que son los que al final seleccionas. Pero en este ejemplo solamente está seleccionado uno, porque solamente hay una pregunta de investigación seleccionada realmente.
Entonces, lo que yo os pido es que elijáis 2 preguntas de investigación y para cada una de esas preguntas de investigación tengáis como un hilo de elección. Es decir, que a lo mejor una pregunta de investigación tenga más, potencie más la creatividad o potencie más lo que es la generación de prototipos y te sea más interesante o más lógico que esté el STEAM completo con la A, porque vas al final a acabar prototipando algo y utilizar unas técnicas de dibujo, de escultura, de pintura, de lo que sea. ¿Vale? Pues entonces tú vas a ir ligando esa pregunta de investigación con distintas opciones. De momento vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el primer paso, ideamos y luego ya interrumpiré para hacer esa selección, ¿vale? De momento generamos todas las ideas que se nos ocurran. La selección la haremos después de que tú... Sí, eso es, os volveré a interrumpir porque así me podéis hacer preguntas concretas, ¿vale? Vale, ¿cuánto tiempo tienes para eso? ¿Cómo lo dices? ¿Qué vamos a hacer? Esto es como un checklist. Esto lo realizamos a raíz de la charla de Digna Couso, porque ella planteó como que los proyectos STEAM tenían como que cumplir una serie de requisitos. Entonces lo que nos planteamos es, vale, pues vamos a coger esos requisitos y vamos a hacer un checklist antes de abordar definitivamente un proyecto para asegurarnos de que realmente estamos haciendo un proyecto de STEAM. Entonces lo que hay que plantear es, en esta tabla, planteamos las 2 preguntas de investigación que podéis coger el POSIT y pegarlo directamente en la primera columna y vamos haciendo tics en aquellas cosas que cumple, ¿no? Hay 11 ítems que analizar y los voy a leer. Uno, que si es una pregunta, es un proyecto que esté contextualizado, ¿vale? Eso yo creo que todo el mundo tiene claro lo que es, contextualizado. Es decir, no es una pregunta general que no sepamos en qué contexto se daría respuesta o que no está contextualizado en un contexto que el alumno pueda entender y pueda valorar y pueda, digamos, sentirse partícipe. Luego, si es involucrante, es decir, si está problematizada y es auténtica, es decir, si involucra a las personas, si involucra al propio alumnado en la resolución, porque se siente parte de ese problema o de ese reto o de esa pregunta de investigación. Si está orientada a la acción, es decir, es una pregunta de investigación simplemente que nos plantea un ejercicio teórico o nos está planteando que hagamos algo, que demos un paso al frente, que demos una respuesta, una solución, que cambiemos algo. Y está haciendo que ese alumno participe individualmente, participe en equipo, estamos potenciando su autonomía a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear soluciones. Si es discursiva, y esto lo tengo que buscar porque es un tema que lo he mirado varias veces y siempre me cuesta mucho entenderlo. Entonces tengo aquí una... A ver, ¿dónde la tengo? Sí. Yo lo que he encontrado es que discursiva un proyecto es discursivo cuando propone el discurrir, pensar y deducir. Creo que estará bien así, ¿no? Sí, que lleva una argumentación por parte del alumnado, ¿vale? O sea, que puede llevar a una reflexión y que luego tenga que hacer una argumentación, básicamente que se pueda aplicar el pensamiento crítico, ¿no? Vale, como no oiréis bien a Silvia, os digo, discursivo tiene que ver con que el alumnado, de alguna manera, tenga que razonar, o sea, que argumentar y que aplique el espíritu crítico en el propio proyecto, ¿vale? Luego, es lúdica, creo que no necesita explicación, y profesionalizadora, tampoco, creo que necesita explicación. Es cooperativa y comunitaria, también se entiende. Es empoderadora y capacitante, también. Es creativa, también. Es metacognitiva, es decir, promociona la reflexión del propio alumno sobre lo que está aprendiendo y su autorregulación. ¿Quieres decir algo relacionado a eso o está bien explicado así? Sí, bueno, todos sabemos que es sí, ¿no? La evaluación por metacognición, ¿no? Es decir, que el alumno es capaz de ser consciente de lo que no sabía y de lo que ha aprendido. Vale, os digo, Silvia dice la frase de el alumno es consciente de lo que no sabía y de lo que ha aprendido, ¿vale? En nuestro proyecto va a ser consciente de lo que no sabía y de lo que ha aprendido. Luego, es despenalizadora del error, esto es importante, y es inclusiva, ¿vale? Estas son preguntas que nos hacemos, entonces lo que vamos a hacer es ahora poner nuestras 2 preguntas de investigación y chequear en qué medida están cumpliendo este checklist de aspectos a valorar en un proyecto STEAM. Os dejo para hacerlo 10 minutillos, ¿vale? Y enseguida vuelvo.
¿qué mínimo más o menos tendría que salir para que el proyecto tenga un plan? A ver, no lo sé, o sea, no sé qué deciros. Yo creo que al menos tendría que tener 4 o 5, porque entiendo que ya cumple bastante. No tiene por qué tener ni 11, ni 10, ni 9, pero al menos pues que esté contextualizado, que sea involucrante, que esté orientado a la acción, que de alguna manera sea empoderador y capacitante, creativo. Son como las cosas que yo creo que son como mínimo, lo mínimo. ¿Vale? Luego hay otras cuestiones, pues a lo mejor que sea inclusivo, pues no tiene por qué ser siempre inclusivo, o no tiene por qué ser siempre discursivo, o no tiene por qué ser siempre cooperativo y comunitario. Sería genial que fuera siempre todo, o muchas cosas, pero yo creo que hay unas que son como de cajón, como el mínimo exigible, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor pues con 4 o 5 las tienes. ¿Vale? Esto también te sirve para reflexionar sobre si hay alguna cosa que no has tenido en cuenta. Es decir, pensar que estas herramientas pueden servir para lo que queráis. Entonces, no tiene por qué servir solo para elegir o solo para valorar una idea. Tener en cuenta que estamos aún a un nivel muy básico del proyecto. Y entonces aún podemos darnos cuenta de que realmente tendría que ser más creativo. O nos podemos dar cuenta de que realmente tenemos que tener en cuenta que se despenalice el error y a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta ahora. Es decir, a lo mejor tal cual lo tenemos ahora mismo definido no cumple todo, pero podemos llegar a conseguir que cumpla la mayoría. ¿Vale? Esto es un checklist simplemente. Vamos a ir evolucionándolo, vamos a ir creándolo como un poco más al detalle. Entonces, yo creo, a mí, si yo estuviera en vuestro pellejo, lo que haría diría, jolines, pues ¿cómo puede ser que no sea cooperativa cuando estamos hablando de trabajo en equipo, ¿no? Y que estamos diciendo que es una de las habilidades del siglo XXI más importantes. Jolín, pues vamos a intentar que en la mentalidad nuestra de ahora de plantear sesiones o de plantear actividades, tener en cuenta que se hagan actividades en equipo o que se potencie el tema del respeto mutuo, las ideas construidas entre todos, que os sirva también para eso, ¿vale? No sé si he respondido, pero vamos, yo creo que mínimo tiene que haber como las básicas que cumpla y las otras que nos las podemos plantear también. Sí, yo creo que es a lo que hay que tender, o sea, es una evaluación. Entendemos, vamos, que la mayoría... ¿Lo oyes? Sí, perfectamente. En la mayoría de ocasiones lo suyo es que haya, no hacer pleno, pero bueno, tener unas cuantas, ¿no? Como decías, mínimo igual son 4 o 5, pero si son casi todas, mejor, ¿no? Sí, claro, porque al final es eso, es que aún podemos tener margen de maniobra. Con lo que hemos planteado, vamos a cubrir bastante de estas cuestiones, porque ya hemos planteado un enfoque. Pensar que cuando hemos empezado a trabajar, no hemos empezado a trabajar al tuntún, sino que hemos planteado unas necesidades y un enfoque. Y con esas necesidades y ese enfoque, ya seguramente vamos a trabajar en que sea creativo, en que sea trabajo en equipo, en que esté orientada a la acción. O sea, ya va a haber una serie de cosas que simplemente por cómo nos estamos planteando el proyecto van a salir. Y luego hay otras que podemos plantearnos incorporarlas. ¿Vale? Pero sí, claro. Claro, a nosotros lo que nos preocupa, ¿no?, es el momento de llevarlo al aula. Lo que estábamos comentando aquí es que sobre el papel normalmente pues era muy bonito todo, pero cuando lo llevas a la realidad, pues hay problemas con los que te encuentras que no te esperabas, ¿no? En el desarrollo de cualquier proyecto. Entonces, luego en la parte de evaluación se vuelve un poco a coger esta selección de ideas para decir, pues, este checklist que habíamos hecho, esto lo hemos conseguido, esto no, ¿por qué? ¿Se vuelve algo de eso? Pues tal y como nosotros lo tenemos planteado, no lo hemos usado nunca así, pero se podría usar perfectamente. Igual que ahora haces un checklist, lo puedes hacer al final para ver si realmente lo que tú habías planteado como que iba a ser ha sido o no ha sido. Y si no ha sido, ¿por qué? Y aprender de ello. O sea, normalmente cuando se plantean unas herramientas de este estilo, luego al final cada equipo, cada centro, cada persona les encuentra su utilidad. A mí me parece genial lo que dices tú. Vamos a valorar el proyecto en cuanto a si ha cumplido objetivos, pero también podemos plantearlo en cuanto a si esto lo hemos mantenido. Podría ser perfectamente. ¿Vale? Este es un checklist son unas preguntas que maneja Digna Couso y que nosotros las convertimos en un checklist para este momento del proceso, pero pueden ser para cualquier momento del proceso.
incluso para cuando acaba el proyecto, sin lugar a dudas. ¿Vale, Samuel? Vale, gracias. Nada. ¿Hemos dejado en el chat una sugerencia del diseño de la herramienta? Sí, ya he tomado nota. Si es la que yo pienso, ya me la he escrito, ¿vale? Genial, gracias. Bueno, ya veis.